Me presento nuevamente, soy Marcos Ríos, acompañado acá por dos eximios colaboradores. Ahora, además de Matías Benítez, tenemos como colaborador permanente al ex comandante talibán Mahdi al-Afghani, que desde ya se ha entusiasmado mucho con este programa y ha solicitado venir siempre. Y bueno, y hoy está emocionadísimo por las cosas que están sucediendo en el Medio Oriente y en el África, en el mundo islámico, diríamos nosotros, de lo cual vamos a hablar ampliamente en este programa. Pero previamente a ello, yo quiero recordar acá que días pasados se ha cumplido un nuevo aniversario de un hecho que podemos decir sin lugar a dudas ya abiertamente ha cambiado la historia universal. Ha sido un hecho significativo, a pesar de que se lo ha combatido desde todos los extremos y se lo ha denostado. El 11, me estoy refiriendo al 11 de septiembre del 2001, del cual se cumplieron la semana pasada 11 años, mucho tiempo. Y en 11 años pasaron muchísimas cosas, ocasionadas principalmente por esa fecha tan crucial, tan importante, que a nuestro entender ha significado el inicio de la caída del imperio norteamericano. De eso no nos queda ya ninguna duda, porque luego de esa fecha tan importante, se ha quebrado, podemos decir ya definitivamente, y creo que son pocos los que creen en una cosa en lo contrario, esa idea fantasiosa de que nos encontrábamos ante un imperio invencible, un imperio que no tenía rivales, porque luego de la caída de la Unión Soviética ya se había quedado sin rivales, se había convertido en el imperio universal. Esas utopías consecuentes, subsecuentes a tal postura, especialmente la formulada por ese japonés norteamericano Francis Fukuyama, por el cual consideraba que tras la caída del comunismo se había terminado la historia, y la historia se demostró el 11 de septiembre del 2001 que no se terminó, sino todo lo contrario, empezó una nueva historia. Una historia nueva, yo diría, porque a partir de esa fecha, digamos así, las variables políticas comenzaron a modificarse sustancialmente. Y ya no se habló más de una guerra de naciones, como se pensaba anteriormente, porque en realidad Rusia y Estados Unidos, la URSS y USA, esas dos siglas, eran naciones que competían principalmente en función de un dominio del planeta, en función de conquistar espacios geopolíticos. De eso yo después quiero hablar cuando nos refiramos específicamente al encuentro de Curitiba, al encuentro de Boliano, porque en ese encuentro hubo algo muy interesante, de lo cual yo quiero hablar, pero lo anticipo. O sea, en ese encuentro estuvo una persona muy ligada al régimen ruso, que es el politólogo, científico, profesor universitario, no sé cómo denominarlo, Alexander Dugin, jefe ideólogo de un movimiento autotitulado euroasiático, pero que en realidad responde, así ya de una manera abierta, sin ningún tipo de tapuja, a los intereses de Rusia, abiertamente. Pero yo lo que quiero decir es que antes del 2001, esa era la gran rivalidad, porque por más que haya caído la Unión Soviética, Rusia seguía siendo o intentaba ser una potencia que trataba de recuperar espacios, a pesar de haber perdido gran parte de sus fronteras a partir principalmente de la presencia de este gobernante que todavía está, que es Putin. Y el 2001 cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Porque el eje político empezó a ser una guerra de civilizaciones, de concepciones del mundo. Porque la participación del fundamentalismo islámico ha cambiado el eje de todo, porque ya no es más simplemente una guerra por espacios políticos, por intereses materiales, por la economía como destino de la humanidad, sino es una guerra por concepciones del mundo. Mientras que Rusia y Estados Unidos y los demás países europeos y modernos, todos los que componen ese gran bloque que ocupa hoy en día Afganistán, tiene como meta principal la materia, la economía. Aquí por primera vez aparece una concepción que plantea la problemática de lo sagrado, la problemática de lo religioso como el factor principal. Y fíjense ustedes, qué cosa curiosa, lo que ha acontecido justamente al cumplirse los 11 años de esa fecha tan importante. Y esta civilización que ha podido dar esta gran batalla en contra
del mal denominado mundo occidental, porque insistimos, mundo occidental, lo hemos dicho varias veces, para nosotros es Grecia, Roma, el cristianismo, pero Estados Unidos y el mundo moderno son una falsificación de esa tradición originaria de Occidente. En estos días, justamente a raíz, al cumplirse los 11 años, pareciera casi una casualidad, pero acá más que casualidades hay que hablar de causalidades, se ha desencadenado todo este gran movimiento en el mundo islámico a partir de una película. Fíjense qué cosa curiosa. Lo que había sido previamente una mera revolución, entre comillas, democrática, por la cual el pueblo de los países musulmanes se empezó a movilizar en contra de regímenes tiránicos, totalitarios, y parecía que era algo motorizado por los mismos Estados Unidos, esa famosa primavera árabe, tal como se la llamó, de repente cambia totalmente su eje y pasa a convertirse, instrumentado principalmente por este gran movimiento vigoroso que se genera a partir del 2001, del 11 de septiembre del 2001, en un movimiento de reivindicación de los valores tradicionales del Islam. Ahora, fíjense, yo quiero resaltar este detalle muy importante, ¿no? Que comunidades enteras, desde el norte del África hasta el Medio Oriente, el Cáucaso, porque ya esto es realmente es un incendio que se está expandiendo. Yo quiero dar los últimos datos que acaban de llegar, muchos oyentes a lo mejor los ignoran, que por ejemplo, bueno, empezamos desde el otro día que se asaltó la embajada libia, murió el embajador, murieron 3 funcionarios de la CIA que estaban allí, junto con el embajador para protegerlo. En el día se asaltó la embajada de Egipto. Detalle curioso, cuando se asalta la embajada de Egipto, embajada norteamericana de perdón, gracias por la acotación. Cuando se asalta la embajada norteamericana de Egipto, se saca la bandera norteamericana, se la quema, y a que no saben qué bandera se iza sobre la embajada de Egipto. El califato. La bandera de Al Qaeda. Es del califato. Y es del califato. La bandera que utiliza Al Qaeda, la bandera negra, con las siglas de Al Qaeda. Eso lo tuvo que reconocer. Claro, porque Al Qaeda sostiene el califato. Eso es lo importante. Claro. A ver, ¿qué quieres acotar acá? Que en realidad la bandera negra dice Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sí. La profesión de fe del Islam, que es la bandera del califato. No son banderas de países, es de una religión. Y se prendió fuego la norteamericana y se puso esa. No, pero esa bandera es la que lleva actualmente la organización Al Qaeda, es la bandera negra. Al principio los norteamericanos trataron de disminuir la significación del hecho, es decir, que no sabían qué bandera era, qué sé yo. Pero es la bandera que usa la organización Al Qaeda. Y las multitudes gritaban en ese momento, todos somos Osama. O sea que Osama Bin Laden se ha convertido repentinamente en una figura paradigmática en el mundo islámico. O sea, de ser un agente de la CIA, como todo este cretinismo ambulante, principalmente motorizado por intereses norteamericanos y rusos principalmente, de crear la idea de que Al Qaeda es una organización ficticia, creada a propósito por los norteamericanos para invadir Rusia, para crear problemas. La realidad es todo lo contrario. O sea, es algo que se les escapa. Y estaba comentando que hoy se ha tomado por asalto la embajada norteamericana de Túnez, y se ha incendiado la embajada, se ha incendiado la escuela norteamericana de Túnez, ha tenido que escaparse el embajador norteamericano en Túnez junto con toda la delegación diplomática. En Sudán también ha habido rebeliones. Ahora, yo quiero hacer una acotación al respecto. ¿Por qué decimos que esto es una revolución? Esto no solamente nos tiene que preocupar desde el punto de vista del mundo islámico. O sea, esto sería interesante que se diera también en nuestro mundo. Porque yo comentaba recién con el amigo Mahdi, a nosotros como católicos nos digamos así, afecta enormemente que se ofendan los valores religiosos y sagrados de cualquier religión que sea. Porque acá, con estas películas blasfemas que se han efectuado, no sé si los oyentes están al tanto de lo que originó el tema, que fue una película que denostaba la figura
de Mahoma, pintándolo como una especie de psicópata sexual, un pillo, un bandido, ¿no? Y, o sea, ofendiendo la fe del mundo islámico. Ahora, fíjense que nosotros, en nuestra civilización católica, hemos recibido permanentes agravios, ¿no? Constantes y permanentes burlas, difamaciones a la figura de Jesús, y son cotidianas y permanentes, y las personas que hacen eso, no solamente no son sancionadas, porque es muy grave ofender el sentimiento religioso de un pueblo, sino que son exaltadas todavía, premiadas. Por ejemplo, hay un artista que ha hecho una serie de muestras blasfemas sobre la figura de la Virgen María, sobre Jesús, y recibe premios como un gran artista. Y esto yo quiero resaltarlo porque Occidente ha perdido el sentido de lo sagrado. Esto es fundamental resaltar aquí. Se ha perdido el sentido de lo sagrado porque justamente como es una era materialista, lo único que existe verdaderamente para el materialismo son las cosas tangibles, las que se pueden tocar, las que se pueden ver, las que se pueden percibir. Y fíjense ustedes qué cosa curiosa. El mismo día, porque las cosas yo creo que tienen un significado que es necesario leer e interpretar. El mismo día que en el mundo islámico se realizan todas estas grandes manifestaciones, en la República Argentina, donde vivimos nosotros, se ha efectuado también una gran movilización popular en contra del gobierno. Pero yo quiero resaltar aquí lo siguiente, sí, fue multitudinaria esa manifestación de ayer, pero ¿qué era lo que movilizaba a las personas? O sea, ¿por qué se movilizan las personas? Por valores exclusivamente materiales, la seguridad, el cepo al dólar, digamos así, el autoritarismo del gobierno, pero no por valores espirituales y religiosos. ¿Se movilizó alguna vez la sociedad argentina cuando y agraviaron a la Virgen María? ¿Se movilizó la sociedad argentina todas las veces que se ha atacado a la familia, que se ha instaurado el matrimonio gay, que se han hecho una serie de aberraciones monumentales? Jamás ha habido movilizaciones. Cuando le tocan al bolsillo recién se moviliza. Y sucedió lo mismo en el 2001. Cuando acá empezaron a poner el corralito, entonces así se movilizaron las personas. Pero antes nunca se movilizaron cuando realmente se tocaron valores espirituales. Y yo creo que esto es importante porque yo quiero decir dos palabras con respecto a lo que sucedió ayer acá en toda la Argentina. Miren, en realidad yo creo que es muy poco lo que se puede rescatar de esa manifestación, porque yo estoy en contra totalmente del actual régimen, como de todos los regímenes anteriores, porque yo me dijo como una persona netamente antidemocrática. Yo no creo en la democracia, así que cualquier gobierno que venga para mí, como decía el viejo Irasusta, todo gobierno argentino es peor que el que estaba antes. Pero yo creo que nunca se van a cambiar las cosas en este país si los principios que se sustentan no son de otro carácter que no sean principios economicistas, meramente políticos, materiales. Porque aquí lo que se necesita, en última instancia, son personas inspiradas por valores espirituales, que sean los que gobiernan el país. Entonces, mientras no sean esos valores espirituales los que movilizan a las personas, muy poco se va a poder cambiar acá, porque se va a ir Cristina y va a venir otra persona parecida. Se fue Menem y ¿qué vino? Vino de la Rúa, después vino, o sea, todos gobernantes corruptos, todos gobernantes ineficientes. ¿Por qué? Porque no estuvieron nunca inspirados por valores superiores. Entonces, la gran revolución que tiene que hacerse es una revolución que cambie totalmente la jerarquía de los principios. Hoy en día, el principio superior de todo es la economía, la política. No, la revolución fundamentalista tiene que ser una revolución que ponga por encima de todo los principios sagrados, los principios religiosos. Esos principios sagrados a nivel del pueblo se viven a través de la religión. Las élites lo vivirán en otro nivel, en un nivel metafísico propiamente. Pero el pueblo lo vive a través de lo que es la religión. Y mientras eso no se valore, bueno, estamos condenados forzosamente a ser postergados como nación totalmente. Bueno, yo no sé si quieres agregar algo, pues te veo muy ansioso por decir algunas palabras. Bueno, quería agregar con esto de la manifestación de ayer, que la verdad todos saben que acá los tres somos opositores al gobierno, pero lo que consideramos es que fue por una cuestión meramente material,
Y, por ejemplo, pasa de que muchas veces dicen nos quieren convertir en un país como Irán. Y nosotros que conocemos un poco decimos, pero están locos. Si este gobierno es enemigo de Irán, es todo lo contrario. E incluso se ataca injustamente a la República Islámica de Irán, el único estado regido bajo la Sharia, con todas las deficiencias que conocemos, pero el único estado islámico. Hasta, bueno, cuando los talibanes vengan en Afganistán será otra cosa. Y con respecto a esto, no se mencionó de la cantidad de santuarios que se han roto por vandalismo de muchas comunidades religiosas, que se han roto por vandalismo. Y hoy en día en el Chaco hay una matanza espantosa que nadie se entera, de comunidades nativas de ahí, para darle más tierra a los ojeros. Se movilizaron por algo que afecta netamente a la gente de la gran ciudad, pero ni siquiera por algo que es global a nivel nación. No fueron llevados todos los reclamos de la nación. Y esto también pasa porque no hay una dirigencia política que sea capaz de plasmar algo que es superior. Entonces, bien acertó lo que dijo Marcos, de que según Irasusta cada gobierno iba a ser peor. Y evidentemente hace mucho lo dijo y no se equivocó. Y después, bueno, queríamos hablar un poco sobre lo que fue el 11 de septiembre y sobre la verdadera metafísica del 11 de septiembre. Bueno, o sea, de eso queríamos hablar justamente, porque el 11 de septiembre del 2001, como decíamos, ha modificado sustancialmente la historia universal. Y yo quiero acá significar que el hecho mismo de que fue una fecha tan importante, tan significativa, se lo puede ver también por todas las campañas publicitarias que se han hecho en su contra, para denostarlo justamente en cuanto a su entidad. Porque claro, en la medida que los grandes poderes fácticos son los que manejan el planeta, no se puede aceptar de ninguna manera que una organización, una simple organización que no responda a ningún Estado, puede haber sido capaz de haberle producido a Norteamérica un daño similar. Eso es lo que no se puede aceptar de ninguna manera. O sea, forzosamente se tiene que decir que si sucedió eso, tiene que haber sido producido por algún Estado. La concepción moderna ha generado esta idea de que el único sujeto de la historia son los Estados y no las personas. O sea, no hay personas que tengan capacidad de producir absolutamente nada. Entonces, acá nosotros consideramos que el hecho revolucionario ha sido ese, que un grupo de personas ha demostrado la capacidad suficiente como para poder modificar los acontecimientos históricos. No son más las naciones los sujetos de la historia. O sea, el gran enemigo de Norteamérica ha dejado de ser una nación, sino que es un grupo irregular, una simple banda armada. Ahora, lógico, un poder universal como Norteamérica, y como Israel también, porque cuando hablamos de Norteamérica tenemos que hablar forzosamente de Israel, porque además de ser socios, son de alguna manera, digamos así, instrumentos necesarios el uno del otro. O sea, se retroalimentan recíprocamente Israel y los Estados Unidos. Y han tenido que crear forzosamente la idea de que todo tiene que haber sido un montaje. Ellos mismos han, digamos así, alimentado esa idea. Porque, claro, nosotros lo hemos dicho varias veces, en realidad el Estado de Israel no tiene necesidad forzosamente, en razón de toda la propaganda que ha montado, de mostrarse como un Estado necesariamente vulnerable, digamos así, víctima de ataques, padecedor de injusticias, porque claro, para ello tienen constantemente el famoso mito del holocausto de los 6 millones de judíos muertos. Entonces eso ya de alguna manera completa su condición de víctima. Lo que necesitan principalmente es generar la idea de que son un poder invencible desde todo punto de vista. Y no solamente invencible, sino además carente de cualquier tipo de escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa con tal de llevar adelante sus fines. O sea, esto es lo que ellos quieren generar, esa idea. Entonces, por ejemplo, yo siempre cito el caso de la famosa guerra de Gaza, la última que hubo, en donde la propaganda israelita mencionó
muchas veces que habían muerto 2.000 palestinos y nada más que 13 soldados judíos. Entonces, inmediatamente la réplica fue decir, miren ustedes qué asesinos que son, que matan. Pero ellos en realidad prefieren crear esa idea de que son implacables, de que no tienen ningún tipo de escrúpulo con tal de hacer vencer sus principios y que además que son una fuerza imbatible. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Los que han denostado este acontecimiento histórico tan importante se han preocupado de mostrar una serie de hechos que indicarían que hubo un montaje, que fue un autoatentado, que fue algo producido a propósito. Y uno de los argumentos que más se han utilizado fue el de decirnos que ese día, el 11 de septiembre, en las Torres Gemelas, hubo 4.000 ciudadanos judíos que no fueron a trabajar, porque recibieron una orden expresa de que no había que ir ese día. Ahora, fíjense ustedes, el que escucha eso, bueno, lo primero, una persona desprevenida, lo primero que dice, mira, fueron 4.000 personas de origen judío que no fueron a trabajar. Evidentemente, una cosa hecha por los judíos, porque ellos ya sabían que iba a pasar eso. Pero fíjense lo increíble de este caso. Por otro lado, nosotros estamos viendo que se nos está pintando la imagen de una comunidad que funciona como un ejército perfectamente disciplinado, porque además de haber cumplido todos con esa orden de no haber ido a trabajar, a lo mejor haber renunciado al presentismo, en fin, todo ese tipo de cosas, hasta ahora no nos hemos enterado de un solo ciudadano judío, que haya dicho que ese día recibió una orden. O sea, si esto hubiera sucedido en cualquier otra colectividad o cualquier otra comunidad, desde esa que no hubiera aparecido uno, hubieran aparecido varios, aunque sea por dinero, por fama, lo que sea. O los 4.000. O los 4.000 para decir, sí, ese día recibimos una orden. Entonces, acá lo que se quiere es crear esa idea de que el judío, en este caso el judío sionista, es una comunidad perfectamente organizada, que funciona perfectamente coordinado, obedeciendo un Estado mayor, y bueno, evidentemente son imbatibles. Esa es la idea que tenemos que recabar de allí, porque ninguna otra colectividad sería capaz de hacer una cosa así, de que 4.000 personas reciben una orden, la cumplen y mantienen el secreto, absolutamente, y ninguno revela esa infidencia. Entonces, esa es la idea que se quiere generar, y esa es la idea que se ha querido generar todo este tiempo, de que lo produjeron ellos mismos a propósito para quitar la entidad del hecho. O sea, eso ha sido lo fundamental. Entonces, la realidad es que se ha demostrado justamente, en la medida que nosotros nos liberamos de toda esta fantasía generada por el régimen, nos encontramos con un hecho importante en donde se ha demostrado que una organización pequeña, porque no necesariamente Al Qaeda era una gran organización, simplemente participaron 19 personas, se invirtieron 500.000 dólares, le produjo al imperio más grande de toda la historia, según se califica a sí mismo Norteamérica, un daño incalculable. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es el daño incalculable? Porque cualquiera puede decir, bueno, sí, le destruyó las torres, le dañó el Pentágono, en fin, no es una cosa económicamente tan incalculable si murieron 2.000 personas. No, el daño incalculable es el siguiente. Esto obedeció a una estrategia perfectamente organizada, porque acá hay que decirlo, Bin Laden, que fue un mártir, fue también un gran estratega. Y él consideró que lo mismo que sostuvo en su momento el Che Guevara, que a Norteamérica para derrotarlo había que producirle guerras, conflictos en todas partes, que es lo que está pasando ahora con esto que está sucediendo en todo el mundo islámico. Son 20.000 conflictos ahora. Fíjense en que Obama tiene que movilizar su flota para proteger sus embajadas. Entonces, al producirle eso, directamente lo estimuló a invadir Afganistán. Y luego, tras la invasión a Afganistán, que aparentemente, claro, tuvimos la suerte en ese momento de que gobernaba un incompetente como Bush, ¿no? Y el régimen capitalista, además,
cuando tenemos un gobernante incompetente, muchas veces hace las cosas en función de las elecciones, en función de los éxitos electorales. Pero Bush además agregaba otro elemento, que tenía una especie de fanatismo religioso, era un judío sionista, era un cristiano sionista, perdón, un cristiano sionista, que consideraba que él tenía una gran misión histórica que cumplir, que era el triunfo del cristianismo y la derrota de la religión islámica unido con el judaísmo. Entonces él invade Afganistán y como le fue relativamente fácil la primera invasión, se lanza después a una guerra contra Irak. Y esto es, digamos así, el inicio de la quiebra del poder norteamericano, porque las dos guerras le resultan espantosamente poco exitosas. Lo de Irak prácticamente se tuvo que ir. En Irak nosotros tenemos que actualmente se fueron diciendo que habían pacificado el país, pero el país está en llamas. El otro día el jefe de defensa del actual gobierno títere de Irak, que entre paréntesis queremos dar acá un pequeño detalle, que ese gobierno lamentablemente recibe el apoyo de Irán. O sea, a veces nosotros hablamos, vos recién hablaste de Irán como una república islámica, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene grandes defectos el régimen iraní porque es tremendamente nacionalista. Y la gran diferencia que hay entre las organizaciones fundamentalistas del estilo de Al-Qaeda y el régimen iraní, que unos son, digamos así, nacionalistas y otros son internacionalistas. Ahí está la gran diferencia que tenemos que resaltar acá. Norteamérica es un imperialismo. ¿Y un imperialismo qué es? Es un nacionalismo llevado a extremos mayores en cuanto a su poder de dominio. En cambio, el califato, que es la idea que sostiene Al-Qaeda y dentro del catolicismo la que sostiene también el gibelinismo, es el imperio. ¿Y el imperio qué es? Es un poder trascendente, sagrado, que está por encima de los intereses materiales y nacionales. O sea, el nacionalismo es una creación moderna. En cambio, el imperio pertenece a la tradición propiamente. Y el imperio ha tenido expresiones distintas. En el mundo islámico se ha llamado el califato, porque está por encima de las distintas nacionalidades. El emperador era como una síntesis de distintas nacionalidades. En el caso del mundo islámico, el califa agrupa todas las nacionalidades que existen en ese mundo. O sea, Marruecos, Libia, todos son emiratos, pero que responden a un monarca universal, que es el califa. Entonces, esa idea es la idea nueva, novedosa, por la cual consideramos que acá hay un movimiento tradicional propiamente, ¿no? Vos querés agregar algo, ¿sí? Claro, lo que pasa con Irán es que después de la muerte del Imam Khomeini, entra Irán como que se congela en los 90 con Khatami, se congela la revolución. Eso es lo que pasó. Ahora cuando viene Ahmadinejad, que tiene toda la buena voluntad del mundo, pero esa revolución se congeló y es como que también hay una obligación, hay como, se quedó encerrado a partir de los 90 y como que tampoco hay más remedio. Obviamente cuando yo dije con sus defectos es... Exactamente, hay que resaltar los defectos. Y uno de los defectos principales de la revolución del régimen iraní lo tenemos hoy en día con el apoyo que está dando a Siria, el régimen de Irán. Y Siria, ahora ya ha quedado claro definitivamente, y más todavía después de todas estas revoluciones islámicas que ha habido por el tema de la película, en Siria no hay ningún atisbo por parte del gobierno norteamericano de querer desplazarlo a Assad, porque para desplazar a Assad hay que enviar armas, y los únicos que envían armas son Irán y Rusia, que se las envían a Assad. Ahora, fíjense qué cosa curiosa, yo no me acuerdo si lo mencionamos en el programa anterior, pero para llegar a Siria, Irán tiene que pasar por el espacio aéreo de Irak, forzosamente. ¿Lo mencionamos en el programa anterior esto? ¿O no? No. Tiene que pasar por el espacio aéreo de Irak. Y el régimen que hay en Irak ha sido puesto por los norteamericanos. Entonces, los norteamericanos permiten que por un gobierno títere de ellos pasen las armas que después van a parar al régimen de Assad.
Esto es una cosa increíble. Entonces, volviendo al tema anterior, antes de darle la palabra un poco al amigo Al-Afghani, que es el que ocupa la segunda parte del programa. Volviendo al tema anterior, la táctica de Al-Qaeda fue esa. O sea, hacer entrar a Norteamérica en muchas guerras para desgastarlo. Entonces, la primera guerra fue la de Afganistán, la segunda fue la de Irak, y luego se ha tenido que expandir forzosamente. Pakistán, Yemen, la primavera árabe, todas estas intervenciones que ha tenido que hacer, bueno, esto es un desgaste tremendo, absoluto. Se calcula actualmente que la guerra de Afganistán, que ya dura 11 años, más lo que han tenido en Irak, ha producido más gasto económico que la Segunda Guerra Mundial en los norteamericanos. Ahí está la explicación de la quiebra económica de Estados Unidos. No son las crisis hipotecarias, como nos quieren hacer creer todos estos analistas, entre comillas, internacionales. O sea, la gran quiebra del régimen norteamericano y por extensión de Europa también, que está en crisis, es el fracaso en las guerras. Mantener un ejército en Afganistán no es muy sencillo. Es mucho más costoso mantener un ejército en Afganistán que haberlo mantenido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Muchísimo más costoso. Entonces, eso es lo que ha producido el gran desgaste y la gran crisis de Norteamérica. Entonces, que ya deja de ser un imperio, porque un imperio verdadero no puede tener estos obstáculos tan invencibles de poder vencer una simple banda armada en Afganistán y con el auxilio de 45 países. Entonces ahí está la demostración clara de esta crisis irreversible del imperio norteamericano, un imperio que está en crepúsculo, y esto fue producido a partir de ese hecho tan importante, del 2001, del 11 de septiembre del 2001. Entonces eso lo tenemos que tener en claro en todo momento. O sea, ahí ha comenzado el tobogán. Y la segunda parte de este gran movimiento ha sido la primavera árabe, que ha tenido una cobertura pseudo-democrática parecida a estas manifestaciones como la que tuvimos nosotros ayer, o como la que tienen en España los indignados y todo demás, pero es nada más que un fenómeno de superficie, fue el tema de la democracia. O sea, lo esencial acá ha sido justamente lo que ha pasado en estos días, o sea, la temática religiosa, o sea, el mundo islámico que reacciona ante una sociedad que desvaloriza y agravia lo sagrado. Esto es lo principal. Y nosotros lo que desearíamos es que esto sucediera también en la sociedad católica en la cual vivimos, pero lamentablemente, tengo que decirlo una vez más, el Papa, que acaba de llegar a Beirut, no fue digamos así, a brindar el apoyo a toda esta protesta, sino todo lo contrario, a denunciar al fundamentalismo como una actitud intolerante. O sea, pareciera ser que la Iglesia se ha hecho totalmente indiferente hacia los agravios a sus creencias religiosas, porque el mundo occidental cree que agraviar la religión es signo de libertad. Esto es parecido a lo que nosotros vemos con estos locutores radiales que dicen malas palabras, creen que de esa manera son personas libres, son personas emancipadas. O sea, eso no es ser libre, eso es un libertinaje, eso nos recuerda al filósofo alemán Nietzsche, que hablaba la diferencia entre libertad de y libertad para. O sea, acá es simplemente hacer una cosa para demostrar que se es diferente de los demás, pero no hay nada positivo en todo eso, que eso es lo que nos tiene que importar acá. Entonces acá es el hombre que trata de exaltarse a sí mismo y pasando por encima de cosas que son superiores, como en este caso lo sagrado. Entonces acá estamos presenciando un fenómeno de decadencia inconmensurable y tenemos que bendecir que haya una sociedad, una civilización que reaccione frente a esto. Y es de esperar que esta reacción la tengamos también acá en la Argentina cuando se agravian los valores católicos. Y eso es lo que tendríamos que promover actualmente y brindar nuestra solidaridad ante esa actitud, porque nosotros lo que exaltamos es que se rescate y se defienda lo sagrado, independientemente de que sea musulmán, budista o de la religión que fuera. Bueno, antes de pasar, ahora vamos Antes de pasarle la palabra acá a nuestro amigo Mahdi Ibn Ulman al-Afghani, quería expresar en primer lugar mi beneplácito por esta represalia al imperio norteamericano sobre lo que ha sido esta película blasfema. Por otra parte, hay algo
el 11 de septiembre, que es algo que no se dijo, en realidad representa el inicio de una lucha que es más allá de material. Estados Unidos quebró, es espiritual. Es la lucha de la espiritualidad contra la materialidad, que se inició ese 11 de septiembre. ¿Y por qué también digo eso? Hay muchas tradiciones orales islámicas en donde se habla. Por ejemplo, cuando se habla de las tradiciones del fin de los tiempos, lo que Ébola llamaba el quinto estado, él hablaba de pastores descalzos que iban a construir edificios larguísimos y de gente rebelde que iba a ser la que gobierne y la que guíe el pueblo a hacer el mal. Entonces, eso fue una respuesta. Y gracias a eso hoy en día vivimos esta rebelión que está pasando. Acá en Argentina tiene que llegar eso, pero tenemos fe que va a pasar en la medida que se sepa recuperar lo que es el concepto de lo sagrado. Acá le cedo la palabra a Mahdi. Esperen, antes de cederle la palabra a Magdi, yo quería recordar un pequeño detalle, ¿no? Porque nosotros hablamos de la tradición argentina y que se ha perdido el valor de lo sagrado. Quiero contar esta pequeña anécdota. Hace más o menos, no sé si 20, 30 años, y todavía gobernaban los militares en la Argentina, en una circunstancia vino acá una delegación de rugby inglesa, ¿no? Es una anécdota que ustedes ni deben recordar. Y estos rugby ingleses que estaban así muy motorizados por todas estas nuevas ideologías emancipadoras, liberales, etcétera, en un determinado momento salieron medio borrachos y vieron una bandera argentina y la arrancaron, ¿no? Y bueno, pues y la usaron, no sé, como prenda, así como una especie de trofeo, ¿no? Y se la pusieron encima como si fuera, digamos así, una túnica, y fueron detenidos. Y ellos manifestaron en ese momento que no entendían cómo podían ser detenidos si habían arrancado un pedazo de tela simplemente. O sea, ahí notábamos nosotros cómo ya se daba ese primer antagonismo, ¿eh? O sea, quitarle el valor de sagrado que tienen ciertas cosas. Porque claro, la bandera está hecha de tela, por supuesto, pero la tela es simplemente un instrumento que expresa una realidad espiritual superior, que es la bandera, la patria. En ese momento, que todavía había un sentimiento de patria, porque la patria está ligada forzosamente a la religión, es un paso para llegar a una instancia superior, que es Dios, y en ese momento todavía la sociedad argentina tuvo reacciones suficientes como para repudiar ese hecho, y hubo alguien que le explicó al inglés, no había todavía sucedido la guerra de Malvinas, lo estoy diciendo yo, esto que yo les estoy diciendo ahora, que una bandera no es un pedazo de tela. Entonces, Dios es una realidad eterna, suprema, que debe ser siempre defendida y exaltada en cualquier lugar que sea. Y una sociedad que pierde los valores espirituales es una sociedad destinada forzosamente a destruirse, a descomponerse. No sé si usted opina de la misma manera, amigo Mane. Igual. Creo que los norteamericanos han sacrificado su propia fe, la de los padres peregrinos, han sacrificado su propia fe en la Declaración de Derechos de 1643, que es lo que motiva la fundación de Estados Unidos. Desde el momento que dejan el Bill of Rights, o sea, la Declaración de Derechos, se sacrifican a sí mismos. Se olvidan hasta de los valores sociales sobre los que se fundó y religiosos. Y en un país islámico, una ofensa al profeta Jesús por su señora madre María, considerada una de las 4 mujeres sagradas en el Corán, se paga con la muerte. El blasfemia y sacrilegio atacar a un profeta, y no hay excepción de profetas. Un agravio a Jesús, un agravio a Moisés, un agravio a David o a Abraham, es lo mismo que un agravio a Muhammad. En este caso, el agravio a Muhammad no puede ignorar el gobierno de Estados Unidos, el de Inglaterra, y los europeos no pueden ignorar que va a ser mal visto por los pueblos islámicos. Hoy en CNN el periodista José Leví
decía desesperado que de Nigeria hasta Indonesia se quemaban embajadas. Ahora, él por su propia formación no puede ignorar que una ofensa a su religión ocasionaría la misma reacción. Él no puede ignorar que en la civilización islámica ni siquiera los gobernantes pueden tomar una determinación contra la fe como es vivida. El hecho de que el Islam carezca de sacerdocio y que tenga maestros de la ley, doctores de la ley, maestros religiosos en vez que sacerdotes, y que esté en la gente, en la valoración del musulmán, la forma de conducirse, hace que los gobernantes islámicos, incluso los pseudo-islámicos, no puedan evitar, incluso los gobernantes más hipócritas que los hay, ni siquiera ellos pueden evitar condenar la ofensa blasfema al profeta, porque no se pueden situar en un país islámico que no está desacralizado, como es lo que ocurre con Argentina. Porque aquí en Argentina se ha permitido el irrespeto al profeta Jesús a niveles inconcebibles. Un miserable León Ferrari, blasfemo y sacrílego, ha ofendido a Jesús, a María, a la Iglesia Católica, y no se ha tomado una reacción apropiada. Incluso, después de salir de su exposición, un grupo de aberrantes entró en la Iglesia Católica y quemó la Torá y el Injil, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no se produce ninguna reacción. No es posible que frente a semejante ataque no exista una respuesta de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas en general en defensa del profeta Jesús, a que dicen amar a tales extremos, ¿verdad? Y a su señora madre, que es merecedora del más alto respeto de todos nosotros, y es inadmisible la grosería contra él. Del mismo modo lo es contra el profeta, y del mismo modo la exculpación de los norteamericanos y de los europeos resulta torpe, y no pueden ignorarlo ellos. Debieron haber previsto el hecho. ¿Por qué? No es posible que el gobierno norteamericano, que tiene una estructura totalitaria, como la ley patriota, que permite impedir la transmisión de los libros islámicos y de otras culturas que no le agradan, que le ha permitido prohibir en su tiempo a los marxistas, ahora no pueden controlar a un grupo tan reducido, cuando saben perfectamente que se está armando, se hace una película, se hace una grosería, ahora todo el mundo se quiere disculpar, y eso es ridículo, no va a ser aceptado. Yo comparto todo lo que usted ha dicho desde ya, aunque pueda no decir que Jesús era profeta, sino porque diría que es el Hijo de Dios, pero son detalles simplemente. Pero yo creo lo siguiente, que en realidad no es que no lo supieran todo esto, sino que pienso que ellos mismos lo han producido. Porque fíjese, no son hechos casuales los que están sucediendo actualmente. Fíjense que hoy también se quemó la embajada de Alemania, que capaz que no se sepa ese detalle. Creo que en Sudán. En Sudán. Pero partieron el país. Partieron el país. No solamente Estados Unidos, Sí. sino que Inglaterra y Alemania gestionaron la división de Sudán en dos países. Claro, donde quedó un sector islámico en el norte y en el sur un sector islámico, otro cristiano y otro de las creencias americanas tradicionales. Pero en Alemania, no es una casualidad lo de Alemania, porque en Alemania la premier Merkel acaba de darle un premio a un periodista danés cuyo apellido ahora se me escapa, que fue el que hizo las famosas caricaturas de Mahoma, que suscitaron en su momento toda una serie de conflictos. Y Estados Unidos mismo, en Afganistán, los soldados norteamericanos en varias oportunidades fueron denunciados por haber quemado textos del Corán. Sí. Entonces, yo lo que creo que esto es una cosa premeditada, indudablemente, porque es lógico, acá se está desarrollando una guerra de civilizaciones. Entonces, indudablemente, como hay una campaña electoral de por medio, es posible pensar que haya algún sector que en función de hacerle perder las elecciones, por ejemplo, en este caso al señor Obama, haya generado todo este conflicto con esa finalidad, o sea, una cosa premeditada.
yo creo. Ciertamente. Y además pienso que responde también al mismo espíritu de los norteamericanos, el hecho de considerar que en la actualidad el Islam es el gran enemigo que tienen, es el gran obstáculo y que debe ser derrotado de cualquier forma. Sí, es muy cierto. En realidad, los norteamericanos estiman que el Islam resulta incontrolable. La única solución sería genocidio. Ocurre que de todas maneras los musulmanes somos muchos. Para realizar un genocidio no es algo tan sencillo. En honor de verdad, odian al Islam porque el Islam se pone por el vértice a sus concepciones materialistas. Por eso mismo, porque es enemigo absoluto del materialismo, porque prohíbe la riba, que es la usura, que es la base del capitalismo. Por eso les preocupa la Sharia, porque dicen que es por los derechos de las mujeres, pero los derechos de las mujeres son ancestrales en el Islam y existen desde el siglo XX en Occidente y con suerte. Entonces, frente a este hecho, los norteamericanos lo que temen de la Sharia es el impedimento a la usura. La usura es la base del capitalismo, por otra parte. Si se aplica una Sharia, no puede haber capitalismo. Este es un hecho objetivo. Se retorna a la civilización tradicional y a los valores espirituales puestos por encima. Como Estados Unidos es el enclave principal del materialismo, junto con Inglaterra y con Europa, han perdido la capacidad de comprender la dimensión religiosa de otras sociedades. Precisamente por eso, en el caso de Latinoamérica, las sociedades católicas más estrictas no permitieran jamás una falta de respeto a Jesús y a María. ¿No es cierto? Independientemente de lo que el mismo gobernante pensara, ¿no? A menos de que en general los líderes populares latinoamericanos son de fe católica. ¿Y usted cómo considera que va a terminar todo esto? A ver, me interesa su opinión al respecto. Y aclaro que los últimos minutos del programa quiero dedicarlos, aunque sea brevemente, a hablar del Congreso Boliano que se ha efectuado en Curitiba, ¿no? Recordemos también eso, pero le quería preguntar específicamente, ¿cómo piensa usted que puede llegar a terminar? Creo que el imperialismo corre un grave riesgo al desatar el enojo de las multitudes islámicas. Los gobiernos de los países islámicos, incluso los más proclives a la hipocresía y al materialismo, no pueden consentir. El presidente de Egipto, Morsi, no puede consentir lo que quiere Obama. Obama, naturalmente, tampoco puede consentir lo que quiere Morsi, aunque sea el más moderado de todos. Morsi no puede otorgar, porque si no, no puede continuar como presidente de Egipto. Además, él pertenece a la hermandad musulmana. Difícil es que pueda dar una explicación materialista a esta situación. El agravio, que constituye una blasfemia y corresponde la pena de muerte a los responsables, nunca esa gente va a ser entregada a la justicia islámica. Los Estados Unidos no evalúan apropiadamente la peligrosidad de lo que hacen, o lo evalúan con el objetivo de desatar una guerra total. Eso es una posibilidad, pero la posibilidad de que Estados Unidos se imponga al mundo islámico entero y a los demás resulta difícil, aún pensando en la ayuda de Rusia y de China, que tienen directo interés, puesto que Rusia tiene Tatarstan, Yakutia y el Cáucaso, y está Uiguristán en el caso de China. ¿Hasta dónde estas sociedades, estos dos estados, irán contra el mundo islámico, que por otra parte está mucho más cerca para ellos, solamente porque Estados Unidos ha decidido que para existir hay que eliminar a los musulmanes? La verdad es que en su propio seno existen fuerzas que, no solo de musulmanes, sino de creyentes del cinturón bíblico, que no ven con simpatía el materialismo. Por eso llaman a esa región el cinturón bíblico, ¿verdad? Que está entre los Apalaches y las Rocallosas. En esas sociedades donde existen ciertas nociones religiosas o principios que son seguidos, se corre mucho riesgo pensando que esa gente va a respaldar una alternativa de guerra porque sí nomás, contra un enemigo que ellos no lo perciben tan claramente como un enemigo. Creen que la ciudad de Nueva York
es más enemigo, o la ciudad de Nueva Orleans, o San Francisco, que el mundo islámico. Es sorprendente que algunos pastores sostengan que el ataque en Nueva York es obra de Dios, porque quiere acabar con Estados Unidos del aborto, de la eutanasia, del infanticidio, porque es una sociedad injusta, porque no es religiosa, porque es básicamente una sociedad material y que se animen a decir, ¿no es cierto?, este tipo de expresiones. El mundo islámico va a reaccionar malamente, violentamente, contra cualquier tentativa de agravio a la persona del profeta Muhammad o a la religión musulmana. Y esto no es cuestión de los gobiernos, es cuestión de la población. Es la población que piensa y actúa. Las organizaciones políticas, por ejemplo, Al-Qaeda u otras de similar contenido, no hacen más que expresar esa voluntad de las multitudes, aunque lo hagan desde la perspectiva militarista. Ciertamente, Osama bin Laden, que ha sido un gran genio político, ha pensado en seguir el plan que tenía Ernesto Guevara. Nadie quedó vivo en la Casa Blanca. En este caso, el ataque contra Estados Unidos, necesariamente, y luego contra Inglaterra, debe mostrar la vulnerabilidad de esos tigres de papel que dijo Mao Zedong. Porque es cierto que son tigres de papel, porque lo espiritual es más fuerte que lo material. Si el enemigo, en este caso del materialismo, o sea nosotros, los musulmanes, los católicos tradicionalistas, los hindúes, estamos dispuestos a morir, no tiene arreglo Estados Unidos, porque ellos quieren vivir. Vivir para gozar, disfrutar de la opresión que hacen sobre todo, con la cual nos martirizan a todos nosotros. Como ellos no están dispuestos a morir, o por lo menos no, están dispuestos a ir a la guerra, no a morir. Están dispuestos a ir a la guerra para quedarse con Afganistán y la droga que sacan de Afganistán, para quedarse con Irak y el petróleo que se llevan de Afganistán y así sucesivamente. Pero no están pensando los soldados norteamericanos en inmolarse. No están pensando en morir para llegar al paraíso. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia esencial. Es lo que usted ha marcado con tanta sagacidad. La espiritualidad está por encima de la materialidad. Porque el que tiene una perspectiva espiritual no puede perder nunca, ni siquiera muriendo. En cambio, los materialistas sí pierden al morir. Bueno, ha sido realmente brillante lo que nos acaba de decir Madí, en muy pocas palabras, y demostrándonos una vez más de qué manera la acción tiene que estar siempre acompañada de la contemplación. Él fue un luchador, como dijimos, y hoy sigue siendo un luchador, pero desde el punto de vista del plano de las ideas, porque el combate también se realiza polémicamente. Yo quiero dedicar los últimos 5 minutos del programa, si me permiten, a hablar de este evento que hemos tenido en Curitiba, Brasil, el fin de semana pasado, motivo por el cual nosotros no pudimos dar el programa como habitualmente damos, debido a que considerábamos que era muy importante nuestra presencia allí, ya que en ese país es el único lugar del mundo en donde se realizan jornadas ebolianas y donde hay una participación muy importante de intelectuales jóvenes brasileños que realmente a nosotros nos ha conmovido enormemente. Tenemos que decirlo, que la obra de Julius Evola que nosotros promovemos ha encontrado en el Brasil realmente una tierra muy fértil. Y ya la tercera jornada que se realiza todos los años, o sea, primero se realizó una en el norte del Brasil, el año pasado se realizó en Curitiba, y este año nuevamente en Curitiba, y se va a seguir desarrollando también el año que viene. Pero esta vez hubo un hecho importante, así que quiero mencionarlo, porque fue invitado a participar de la misma, y solicitó incluso ir al Brasil, un intelectual ruso muy conocido en el medio en el cual nosotros nos movimos, que es Alexander Dugin, que es profesor de la Universidad de Moscú, y al mismo tiempo se nos presentó, lo pudimos conocer personalmente, ya que habla un fluido castellano, habla muchos idiomas, se nos presentó como un consejero del actual premier Putin, y al mismo tiempo es el promotor de un movimiento político que yo he conocido en Europa cuando he ido, que es el movimiento euroasiático, pero que en su momento
yo quiero acá decir dos cositas, que cuando estuve en Europa la primera vez y me tocó hablar en un local partidario sobre la situación argentina, yo me encontré en Europa, estoy hablando del año 1995, hace mucho tiempo, con un ambiente intelectual muy, digamos así, llamativo, ¿no? Porque iba a hablar a un local de un movimiento que era calificado como de derecha, digamos así, pero no en el sentido tradicional de la derecha liberal, sino de la derecha nacional, revolucionaria, y me encontré con un ambiente de izquierdas, ¿no? Que me llamó poderosamente la atención. O sea, una ideología nueva que era promovida justamente por este señor Dugin en ese momento, que se llamaba el nacionalcomunismo. El nacionalcomunismo pretendía ser, de algún modo, como una síntesis entre lo que fue el fascismo en su momento y el comunismo, y era como, digamos así, una especie de añoranza de por qué Hitler, cuando hizo organizó su acción política, no siguió con la corriente de lo que habían sido originariamente las SA de Röhm, eh, y no buscó más que en vez de un enfrentamiento con Moscú, una alianza con Rusia para hacer frente a los Estados Unidos. Los hermanos Strass, Röhm, y yo veía como una especie de resurgir de todo eso, y noté cuando yo hablé un cierto antagonismo hacia mi persona, porque yo, claro, yo cuando viví en la Argentina, o sea, estando en la Argentina, venía de una época en la cual había habido un fenómeno importante que había sido la guerra contra la subversión, la guerra entre las fuerzas nacionales y las fuerzas marxistas que intentaban en ese momento, a partir del régimen cubano, instaurar un gobierno comunista, izquierdista en la República Argentina. Y bueno, y ahí lo que se discutía era eso, de que en realidad el comunismo ya no era un enemigo. Yo noté en mi análisis en aquel momento, y lo pude corroborar ahora, porque ahora esta persona ha cambiado un poco, ya no habla más de nacionalcomunismo, sino que habla de una nueva ideología, y pude comprobar que un poco el esquema era el siguiente, ¿no? De que él lo planteaba desde el punto de vista sea de Europa como de América, como diciendo, dice, nosotros al caer el comunismo, la URSS, hubo una gran pérdida, porque Norteamérica se convirtió en el único imperio, ¿no? Entonces, en realidad hubiera sido mejor que el comunismo hubiera seguido estando. Y que en realidad lo que tendría que existir actualmente es una gran alianza de naciones en contra de los Estados Unidos. Ese es el movimiento eurasiático. El movimiento eurasiático es un movimiento que tiene como eje Rusia, y los demás países y movimientos tendrían que estar alrededor de Rusia para hacer frente a los norteamericanos. Bueno, yo pienso que sería muy largo entrar en una refutación. En ese congreso, de alguna manera, contrastaron las dos posiciones, la del señor Dugin y la mía. Y pienso yo que Dugin se olvida de algo fundamental que ha acontecido y que justamente lo hemos mencionado en la primera parte del programa: la aparición del fundamentalismo islámico. O sea, en realidad se ha demostrado que no se necesitaba de ningún modo la presencia del imperio ruso para hacer frente a Norteamérica, sino que en realidad tanto el imperio ruso como el imperio norteamericano eran la misma cosa. Recuerdo siempre la frase de Heidegger, metafísicamente iguales. Los dos eran materialismos. Uno era un materialismo capitalista y otro era un materialismo comunista, pero los dos coincidían en lo esencial. La aparición del fundamentalismo islámico ha cambiado las cosas, o sea, ha mostrado que se puede hacer frente a Norteamérica sin necesidad de tener que depender de la hegemonía de Rusia. No necesitamos el amparo de Rusia para hacer frente a los norteamericanos. Esa es un poco la idea que habría que resaltar aquí. Y yo le dije en aquel momento que pienso yo que hay una figura rusa que nosotros tendríamos que rescatar, mucho más que el señor Dugin, que es este gran escritor Solzhenitsyn, que ha muerto hace poco, que él dijo algo que es lo opuesto justamente a esta ideología de este señor profesor universitario, que es, digamos así, un antiguo, una persona que añora
el pasado comunista de Rusia, que en realidad Rusia, el comunismo ruso, decía Solzhenitsyn, no es una continuidad del alma rusa, sino que es justamente la antítesis del alma rusa, porque el alma rusa fue siempre profundamente espiritual y el zar nunca fue equiparable a un gobernante político como puede haber sido Stalin o como puede haber sido Lenin, sino que era justamente algo más parecido a la figura del emperador, o sea, de un ser carismático, de un ser espiritual, de un ser que estaba por encima de las partes. Así que en realidad yo creo que esa no es la solución, el retorno al comunismo como plantea esta persona, sino que tiene que ser justamente la superación, inclusive para Rusia misma, tendría que retornar al zarismo, pienso yo, y no sostener el retorno al comunismo. Y él me decía que la figura de Putin es un poco una continuidad de todo eso, de Stalin, de Lenin. Él me decía que en Rusia se valora nuevamente la figura de Stalin. Eso me ha llamado enormemente la atención. Y bueno, eso ha sido un poco lo interesante de este congreso, ¿no? Que se pudieron contrastar así estas ideas y bueno, qué positivo que hemos tenido esta jornada boliviana y que se puedan realizar todos los años y espero que el año que viene también se pueda realizar. Bueno, nos hemos excedido un poquito del programa y bueno, quedamos entonces para el viernes que viene y nos despedimos nuevamente.